Por supuesto que al igual que la mayoría de estamentos, organizaciones y otros conocidos deportes, el mundo del motorsport no ha estado libre del crimen organizado. La propia NASCAR surgiría del negocio ilegal de contrabando de alcohol, y hemos hablado también en otro capítulo de los hermanos Whittington. Randy Lanier, por otro lado, es otro de los conocidos personajes relacionados que protagonizaron, además de grandes carreras, turbios negocios ilegales. Pero todos los nombres aquí mencionados no se asemejan ni de lejos a la infame y siniestra historia de John Paul, probablemente la persona más infame y malvada de la historia del motorsport. De hecho, se convirtió en un prófugo, el más buscado en la historia de este deporte. Muchos relatos y diversos documentos oficiales han revelado que John Paul era un tipo sanguinario al que no le temblaba la mano a la hora de rendir cuentas con todo aquel que se cruzase en su camino. Aún a día de hoy, en paradero desconocido, en algún lugar del planeta, John Paul sigue siendo una persona buscada por el FBI como principal sospechoso de la desaparición de 2 de sus esposas. Esta es la historia del hombre más aterrador del mundo de las carreras. That's the mentality of John Paul. Is nobody is as smart as him. Nobody can do anything as good as he can. So he's going to do it himself. And I think that's part of it. But the other part of it too. A finales de los años 70 y principios de los 80, John Lee Paul, conocido como John Paul Scheer, era una figura dominante en las carreras internacionales. Entonces, sobre las pistas, era conocido como el viejo pirata. Nacido en Holanda en 1939 como Hans Johan Paul, llegó a los Estados Unidos en el 56 con apenas unos centavos en su bolsillo. Pero Paul demostró ser un genio, una mente prodigiosa para los negocios, concretamente. Obtuvo una beca en Harvard, se casó, tuvo 4 hijos y a los 30 años de edad ya había amasado cierta fortuna gracias a la gestión de finanzas. En este punto, como fanático de la velocidad, John forja JLP Racing y además de talento para los negocios, en la competición también parecía tener buena mano. Se había convertido en el campeón regional del noreste en 1968, pero problemas familiares, como los divorcios y otro tipo de conflictos, pusieron fin a su carrera, por un tiempo. No volvió a competir hasta 1975, año en el que su hijo John Paul Jr. se uniría al equipo y presumiría de un ascenso meteórico, incluso mejor que el de su padre. John tenía un temperamento violento, muy irascible. Podía pasar de un estado total de calma a convertirse en una auténtica bomba de relojería en cuestión de segundos. Aquel carácter desbocado le llevaba a protagonizar algunas escenas dantescas, cuanto menos, en las que constantemente, dicho sea de paso, ponía en peligro la integridad de las personas que estuviesen a su alrededor. En cierto momento, Hal Crocker, un conocido fotógrafo de la época, estaba al teléfono con John para recordarle que le debía cierta cantidad de dinero. John entró en cólera, arrancó el teléfono de la pared y una vez lo hubo arrojado al suelo, le disparó. John también, por ejemplo, estrelló intencionadamente su Porsche 935 contra el del campeón de Le Mans de 1979, Don Whittington. Esto se dio durante una vuelta de calentamiento y Whittington terminó con un brazo roto. Si tenemos que destacar otra de sus anécdotas, que tiene miles, tiene para hacer un libro, sería la de su 928 rojo, una unidad bastante preparada que tenía y que utilizaba al parecer de forma habitual. Se dice incluso que conducía por zonas residenciales a velocidades absurdamente negligentes. Algunas de las personas que montaron con él en el coche han declarado oficialmente que pensaron directamente que iban a morir. Estos son todo testimonios reales, todo lo que os traigo. Pues en ese momento necesitaba una reparación y un mecánico del concesionario Brumos de Peter Gregg en Atlanta estaba trabajando en aquel 928 de John Paul. Cuando retiraron el salpicadero para solucionar el problema, se hallaron 2 bolsas llenas de dinero. Así era, o es, John Paul. Por suerte, su hijo Junior era todo lo contrario a su padre. John padre era un hombre de baja estatura y desaliñado, solía llevar barba de varias semanas y a menudo era un perro agresivo y solitario, siempre con el ceño fruncido. Tal vez soy demasiado duro a veces, pero crecí en un mundo duro. Junior era todo lo contrario, era un hombre alto, delgado y con un carácter afable y tranquilo. De hecho, cuando Paul incorporó a Junior a las carreras, fue solo como un recadero. A veces parecía un niño avergonzado, solía responder con el típico sí señor, no señor. Pero John Paul Jr. tenía un talento natural para conducir y en pocos meses pasó a ser reconocido como la estrella más joven de las carreras norteamericanas.
Apenas 2 años después se unirían a la serie IMSA GT con un Porsche 911 RSR y un Chevy Monza construido por Decon, ambos comprados a Al Holbert. En 1981, John Paul Jr. obtendría 9 poles y lideró cada una de las 18 carreras de la IMSA en las que participó. Pero su inexperiencia y su exuberancia juvenil se evidenciaron. Se estrelló 2 veces y ganó solo en otras 2 ocasiones, perdiendo el campeonato ante Brian Redman, un veterano piloto. Pero entonces John padre ya comenzaba a destacar por otras facetas no muy buenas al margen de las carreras. Además de presumir de una mente brillante, de un gran talento para competir y de un temperamento ciertamente peligroso, John Paul padre era un importante contrabandista de drogas. Como ya os conté en otro capítulo, los hermanos Bill y Don Whittington, junto a Randy Lanier, durante los años 80 fueron acusados de contrabando y otros cargos como blanqueamiento. Los Paul, padre e hijo, que también parecían estar involucrados, entonces salieron con un tirón de orejas. Ahora os cuento por qué. Nos vamos a 1979. John Paul padre divide sus programas de carreras entre la IMSA GTX y la serie Tram-Sam, todavía pilotando su icónico Porsche 935. Dominaría la temporada obteniendo 6 victorias de 8 carreras disputadas para reclamar el propio título Tram-Sam, pero durante esta etapa también comenzaron a germinar sus problemas legales. Durante el mes de enero de aquel 1979, él y su hijo John Paul Jr. fueron capturados por la policía mientras realizaban la descarga de un barco que transportaba marihuana. Ambos se declaran culpables de posesión de drogas y son puestos en libertad condicional tras pagar una multa de $32.500. Pero, por supuesto, esto no frenaría las actividades delictivas de John. Unos pocos años después, JLP Racing lograba el mayor de sus éxitos. Durante los meses de enero y marzo de 1982, John Paul padre y su hijo John Paul Jr., que entonces solo tenía 22 años, ganan las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Sebring consecutivamente, las 2 carreras a bordo de un Porsche 935. Era la primera vez en la historia que un dúo de padre e hijo ganaba estos eventos. Pero los problemas de John parecían seguir creciendo. En 1981, un año antes, su primera esposa, Chalice Paul, desaparece en extrañas circunstancias. Los relatos dicen que la última vez que hablaron con Chalice, esta confirmó que iba a pasar unos días en Florida con John. Hasta hoy no se ha vuelto a saber más sobre ella. Y ahora, la carrera delictiva de John Paul se desboca por completo durante la noche del 19 de abril de 1983. Steve Carson había trabajado en una operación de contrabando junto con John y posteriormente había sido detenido. Cuando fue puesto en libertad, pensando que Carson le había delatado, John Paul fue a por él. Aquella noche, pistola en mano, John localiza a Carson en un embarcadero de Crescent Beach, Florida. Le acecha durante unos minutos y posteriormente se acerca a él con el arma en la mano. Le asalta y le ordena que camine hasta su coche y que se meta en el maletero. Carson, que en ese momento entra en pánico, echa a correr y John comienza a dispararle, un tiro en la espalda y otro en la cadera. Carson cae al suelo. John se acerca mientras continúa vaciando el cargador. Cuando alcanza a Carson tumbado y herido, le dispara otras 2 veces a quemarropa. Después se sube al coche y sale quemando rueda. Bueno, esto que os cuento puede parecer la típica escena de una película, ¿no? Pero Carson, que milagrosamente sobrevivió a este ataque, declaró estos hechos tal cual al FBI. Cuando Carson llega al hospital, entró en parada cardiorrespiratoria y tras reanimarlo, una vez en la mesa de operaciones, tuvo una segunda parada. Perdió un riñón y tenía 2 agujeros de bala en uno de sus pulmones, otro en el intestino, en la cadera y un quinto en el brazo. Pero milagrosamente los médicos lograron salvarle la vida. Tras estar desaparecido durante 2 meses, John Paul se entregó el 27 de junio de ese año. Se negó a revelar dónde había estado durante los 2 meses intermedios y se declaró inocente durante su lectura de cargos al día siguiente. Después de pasar otros 10 días más en prisión, fue puesto en libertad bajo fianza por una suma de $500,000. Pero resulta que no se presenta a su juicio, previsto para comenzar el 12 de diciembre, y permanece fugado durante 13 meses, hasta justo el 11 de enero de 1985. En colaboración con el FBI, la policía suiza detiene a Paul frente a un banco de Ginebra, donde tenía una cuenta bajo un alias.
Según fuentes cercanas a la investigación, se cree que John Paul tiene 2 cuentas en bancos suizos por sumas asombrosas, posiblemente hasta de 100 millones de dólares. Pero resulta que mientras John Paul se había dado la fuga, sus cargos no hacían más que multiplicarse. Sería el propio estado de Florida el que presentaría los cargos de intento de asesinato e intento de secuestro, y a esto finalmente no solo se le añadieron las acusaciones de tráfico de drogas, sino que también de extorsión e intento de soborno a un testigo del gran jurado. Finalmente, se declara culpable de intento de asesinato y recibe una sentencia de 25 años. Según los informes periodísticos, John Paul intentaría escapar de prisión en 1987, arrojando una mezcla de salsa picante y friegasuelos en los ojos de un guardia. La fuga fracasó y permanecería entre rejas hasta 1999, momento en el que conoció a Colleen Booth, su segunda esposa. Vivía en Boca Ratón, Florida, y juntos planearon navegar en su yate alrededor del mundo. Después, desapareció. Fue vista por última vez en diciembre del 2000. Sus tarjetas de crédito mostraron misteriosos adelantos en efectivo aproximadamente de $40.000. El paradero de Colleen Booth sigue siendo desconocido y aún a día de hoy existe una investigación activa sobre su desaparición. John Paul huyó del país y actualmente su paradero sigue siendo un misterio. Si todavía estuviera vivo, tendría 85 años. Bueno, ¿qué me decís de esta historia? Ver para creer. Si la de los hermanos Whittington ya era de película, esta ya no sé. Lo que no cabe duda es que estamos ante la historia del hombre más loco e infame de este deporte. Impresionante, la verdad. Como siempre, os leo a todos en los comentarios. Sé que os gustó bastante la anterior historia de los hermanos Whittington, así que cerrando este capítulo de John Paul, que es bastante más trágico, nos quedaría Randy Lanier en la saga. Decidme si os apetece que cerremos este capítulo de los delincuentes del motorsport. Muchísimas gracias a todos los miembros, como siempre. Seguimos avanzando gracias a los que habéis llegado nuevos. Si hay alguno que no está en la lista, que se me puede pasar, decídmelo, no dudéis y yo os añado, porque ya me ha pasado alguna vez y es por despiste, simplemente, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, como siempre. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, dejarle un like si os ha gustado y compartir para que podamos seguir creciendo y peleando con ese algoritmo de YouTube. Gracias, amigos.